Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy Daisy. En el tutorial de hoy te voy a mostrar a cómo sublimar tumblers o termos cónicos utilizando plantilla gratis que puedes descargar de mi blog. Ahí te voy a dejar dos tipos de plantilla, una con el diseño que voy a utilizar ahora y la otra en blanco para que tú puedas agregarle tu propio diseño. También te voy a mostrar a cómo trabajar con la plantilla que ya trae diseño y a cómo agregarle tu propio diseño a la plantilla en blanco. Pero para eso voy a utilizar el programa de diseño gráfico gratuito Inkscape. Si aún no lo tienes y te gustaría utilizarlo, te invito a que visites su página web inkscape.org y lo descargues a tu computadora. Y los materiales que vamos a utilizar para este proyecto son una impresora con tinta de sublimación, prensa para tumblers o tazas cónicas. Yo estaré utilizando las prensas cónicas que vienen con la prensa 8 en 1 de la marca Vibor. Papel para sublimación. Utilizaré papel para sublimación de la marca PYD Life. Y como la envoltura de la tumbler de 16 onzas es un poco grande, utilizaré el tamaño A4, ya que este es un poco más largo que el tamaño carta. Es perfecto para imprimir envolturas para tumblers de 16 onzas. Una superficie a prueba de calor, esto para poner las tumblers cuando las saquemos de la prensa. Y cinta a prueba de calor. Yo estoy utilizando el de la marca PYD Life. Es muy bueno, no deja manchas amarillas y es muy económico. Abajo en la descripción de este video les voy a dejar los enlaces del equipo y materiales utilizados en este tutorial, así como también el enlace de mi blog en donde pueden descargar las plantillas para sublimar tumblers o termos cónicos. Además les voy a dejar plantilla para sublimar tazas de cerámica de 11 y de 12 onzas. Y voy a comenzar a trabajar con el diseño utilizando el programa de diseño gráfico gratuito Inkscape. Si aún no lo tienes y te gustaría utilizarlo, te invito a que lo descargues de su página web inkscape.org. Ya descargado lo abres y te va a aparecer de esta manera. Lo primero que vamos a hacer es preparar el tamaño del papel que vamos a imprimir. Nos vamos a Archivo, Propiedad de documentos. Nos va a aparecer esta ventana acá a la derecha. Acá está la lista de documentos en los que podemos trabajar. Y para imprimir las envolturas de las tumblers voy a estar utilizando papel para sublimación tamaño A4. Voy a seleccionar ese. Acá podemos seleccionar en vertical o horizontal. Voy a seleccionar horizontal. Y estoy utilizando el tamaño A4 porque es un poquito más largo que el tamaño carta. Y las envolturas para las tumblers de 16 onzas quedan perfectas en este papel. Con el tamaño carta he notado que las envolturas quedan un poco cortas. Para evitar líneas en la parte de atrás de la tumbler, he decidido utilizar tamaño A4. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar el link del papel para sublimación A4. Y antes de continuar con el tutorial, me gustaría invitarte a que por favor apoyes mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando, compartiendo y apretando la campana de notificaciones. Ya teniendo acá el documento o papel en el que vamos a trabajar, nos vamos a Archivo, apretamos Importar y seleccionamos la plantilla que queremos utilizar. Estas plantillas, como les mencioné anteriormente, las pueden descargar de mi página web de una forma gratuita. Seleccionamos la plantilla y le apretamos Abrir. Acá le vamos a apretar OK. Y ya va a estar acá. El tamaño es posible que se haya movido un poquito,
pero ahorita lo vamos a ajustar. Nos venimos acá a la barra de tamaño y en vez de milímetros lo cambiamos a pulgadas, IN. Esta es una envoltura para taza cónica de 11 o 12 onzas. Y el tamaño para envoltura de taza cónica de 11 o 12 onzas es de 9.75 por 4.75. Y acá lo tenemos. Esta plantilla la podríamos imprimir en tamaño carta, ya que es un poco más pequeña. La siguiente sí es recomendable imprimirla en una página tamaño A4 o otra más grande si ustedes tienen. Ya teniéndolo con las medidas, vamos a seleccionar el bote de pintura y vamos a pintar en la parte del centro. Luego vamos a apretar la flecha de arriba y vamos a seleccionar la plantilla de abajo y la vamos a poner a un lado. Y vamos a trabajar con esta que está acá. Para ponerle el diseño, nos vamos a Archivo, importamos el diseño que tengamos listo. Voy a seleccionar este y lo voy a abrir. Le aprieto OK. Este diseño está súper grande porque está grabado en alta resolución. Pero acá voy a apretar el candado y le voy a cambiar el tamaño a 11 pulgadas. Luego lo colocamos encima de la plantilla. Lo mandamos hacia abajo con esta flecha. Y le comenzamos a regular el tamaño. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que el diseño quede adentro de la plantilla. Ya cuando lo tengamos centrado adentro del diseño que queremos poner en la plantilla, seleccionamos las dos capas, botón derecho y le apretamos acá donde dice Set Clip. Y ya tenemos acá la plantilla lista para imprimirla y sublimarla en la taza cónica de 11 o 12 onzas. Ahora ustedes podrían ponerle acá texto si ustedes lo desean. Apretamos acá en la A y comenzamos a escribir. Y colocamos el texto donde nosotros necesitemos. Si ustedes quieren cambiarle la fuente, también lo podrían hacer. Yo acá les estoy dando un ejemplo. Seleccionamos las dos, le apretamos al centro y le podemos rotar un poquito acá. Y ahí está. Ya lo tienen listo para imprimirlo. Este diseño es para sublimar una taza de cerámica de 11 o de 12 onzas. Este es el proceso de cómo agregarle diseño a la plantilla en blanco que les estoy regalando en mi blog. Voy a poner este a un lado y les voy a mostrar cómo insertar una de las plantillas que ya tiene diseño. Nos vamos a Archivo, Importar, seleccionamos el diseño y lo abrimos. Le apretamos OK. Va a aparecer súper grande porque está en alta resolución. Lo seleccionamos, apretamos el candado y acá le vamos a cambiar las medidas a 10.9 por 7. Que ese es el tamaño para sublimar una tumbler cónica de 16 onzas. Acá tiene el nombre de mi blog, pero a la hora de imprimir ustedes lo pueden cortar con tijera para que no se les sublime en su tumbler. Ven cómo queda acá perfecto adentro de la página A4. Por esta razón estoy utilizando en esta ocasión A4 y no tamaño carta, porque ahorita les voy a mostrar cómo se vería en tamaño carta. Queda súper ajustado y las esquinitas de acá se cortan. Y si lo imprimen así les quedaría una línea en la parte de atrás. A menos que ustedes estén sublimando un diseño más pequeño. Lo voy a cambiar a A4 otra vez. Ahora que ya les mostré a cómo agregarle diseño a la plantilla en blanco y a cómo trabajar con la plantilla que tiene ya diseño,
les voy a mostrar a cómo imprimirlo. Lo que pongamos acá en el rectángulo es imprimible. Lo que está afuera no lo va a imprimir. Nos vamos a Archivo, Imprimir. Acá seleccionamos el impresor de sublimación que vamos a utilizar. Apretamos Preferencias. Acá asegurémonos que esté el tamaño que necesitamos imprimir. En este caso, tamaño A4. En tipo de papel, tiene que estar en papel de presentación premium en mate, en calidad alta. Yo acá le pongo visualizar impresión para ver la visualización antes de imprimir. Luego nos vamos a más opciones. Acá le vamos a apretar modo espejo. Es muy importante hacer este proceso cada vez que vamos a imprimir una imagen para sublimación, sobre todo cuando estamos imprimiendo texto. Luego le apretamos OK e imprimir. Acá está la visualización de cómo lo va a imprimir. Asegurémonos que esté adentro del rectángulo, que esté en modo espejo y si todo está bien, le apretamos imprimir. Ahora les voy a mostrar a cómo guardar el archivo en su computadora. Lo colocan adentro del rectángulo, lo seleccionan, se vienen acá donde dice archivo, exportar imagen en PNG y les va a salir esta otra ventana. Ahora acá le apretan exportar como. Seleccionan el folder en donde ustedes lo quieren grabar, le ponen un nombre y lo graban. Así de sencillo lo pueden grabar para estarlo imprimiendo cada vez que lo necesiten. Y acá están ya las impresiones para envolver taza y tumbler. Esta es para envolver una taza pequeña de cerámica de 11 o 12 onzas. Ahora voy a cortar la más grande para envolver la tumbler de 16 onzas. Acá está ya. Voy a comenzar a envolver la tumbler de 16 onzas, que es la que voy a prensar en un momento. Y a esta tumbler la voy a prensar a 360 grados por 120 segundos. Y como es de envoltura completa, la voy a rotar cuando llegue a 60 segundos. Y la vamos a colocar, ya regulé la presión acá. Cuando ya hayan pasado 60 segundos, lo vamos a abrir y lo vamos a rotar. Ya pasaron 60 segundos, la voy a abrir y la voy a rotar. Y rápidamente la prenso por otros 60 segundos.
vamos a revelar el diseño. Han quedado muy bonitas, me encanta. Miren. Esta tumbler de acero inoxidable fue prensada a 360 grados Fahrenheit por 60 segundos 2 veces, en un total de 120 segundos. Esto porque es un sublimado completo. Si vas a hacer un sublimado parcial, no tienes que rotar la tumbler. Ahora, si vas a prensar una taza de cerámica, la puedes prensar a 380 grados por 4 minutos. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y sobre todo que haya sido de mucha ayuda para ti. Y por favor, no olvides apoyar mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando, compartiendo y apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.